¿Te ha pasado alguna vez que has adoptado algún perro, no tienes ni idea de lo que le pasa y lo que estás viendo es que por mucho que intentes trabajar con él o con ella, no consigues avances? Bueno, pues hoy vamos a ver el caso de Sasha en este capítulo del podcast y veremos cómo a veces los primeros tiempos de un perro no son para trabajar con él o con ella, son para otras cosas que veremos en el capítulo. Yo soy Marta de Rumbo Canino y te doy la bienvenida al podcast Hasta la Esencia, el podcast donde hablamos de educación canina, convivencia multiespecie y ciencia a través del disfrute, de la empatía, del vínculo humano-animal y de la profesionalización también. Y en este episodio vamos a conocer a Sasha, esta señorita de aquí, que hace muy poquito que llegó a la protectora de vuelta de una familia que la había adoptado o la había acogido de la acogida de larga duración. Veremos qué es lo que pasa cuando tenemos un perrete que, primero de todo, no está siendo capaz de regular bien las emociones y con el que todavía no se puede trabajar nada en concreto, sino que lo que tenemos que hacer son otras cositas que veremos durante el capítulo. Y además también veremos qué es lo que estamos haciendo con Sasha para ayudarla a poder mejorar, estar mejor, ella aquí en la protectora, poder encontrar otra familia y a partir de que esté mejor empezará el trabajo que le tocará hacer poco a poco. Este vídeo te interesa si eres tutor de algún perro que acabas de adoptar y no entiendes lo que le está pasando y cómo no estás avanzando, no sabes por qué, o te interesa si eres educador o trabajas en protectora y tienes algún perro con el cual todavía no puedes empezar el trabajo concreto, el trabajo fino de modificación de conducta, y eso te frustra porque al final cuesta, ¿no?, mejorar con él. Al principio va la cosa muy lenta, pero quieres poderle ayudar mejor. Y antes de seguir, si valoras este tipo de contenido sobre educación canina, convivencia multiespecie basada en la ciencia, la amabilidad, el vínculo y el disfrute, nos ayudas un montón si le dejas un like a este vídeo, si comentas, si nos compartes y sobre todo nos dices qué quieres que hablemos en estos capítulos del podcast para que podamos crear más contenido gratuito que te llegue a ti y con el que podamos ayudar a la mayor cantidad posible de perros en el mundo. Y sobre todo, si quieres profundizar en los temas que hablaremos en este capítulo, te recuerdo que aquí debajo en la caja de la descripción del capítulo vas a encontrar recursos gratuitos que te van a ayudar muchísimo a entender mejor a tu perro o a ayudar mejor a los perros a los que estás ayudando con tus clientes. Pues como te decía, hoy vamos a conocer a Sasha, esta perrita que estás viendo, que llegó hace muy poquito al refugio y su historia es la siguiente. No sabemos, todavía tenemos que buscar la información de dónde estaba y de dónde vino, pero hace aproximadamente 2 meses la devolvieron, ¿vale?, de una familia a la que echaban de casa y tuvieron que ir a vivir con los padres de la chica y nos refirieron que ella reaccionaba al otro perro que estaba en la casa y que intentaron trabajarlo con un educador pero que no pudieron y por lo tanto la devolvieron a la protectora. Esta perra nunca llegó a ser adoptada, creo que viene de Canarias, si no recuerdo mal. Lo que tenían era un contrato de acogida, con lo cual volvió aquí y lo que me encontré fue una perra con muchísimo miedo, con muchísimos problemas de piel, con muchísimos problemas de dolor también, las uñas muy largas, como que estaba en un estado de muchísima dejadez. Entonces, ¿qué pasa cuando te llega un perro así, ¿no? Un perro que no coge premios, no coge comida de ningún tipo, tampoco juega y lo único que hace es huir, ahogarse, porque además es braquicéfala, o sea, tiene el morro muy cortito y en esos momentos lo único que necesita, o sea, lo único que está pidiendo ella, ¿no?, es mimos y mimos y mimos y apoyo emocional, al principio por mi parte y ahora también de otras personas, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Porque sabemos que reacciona a otros perros. De hecho, la han devuelto por eso. También tiene alguna cicatriz en la cabeza, probablemente alguna agresión ha recibido. Pero, ¿qué hacemos, no? Si no podemos tampoco gestionar nada porque en esos momentos está totalmente... La emocionalidad está desbordada, está totalmente ida, ¿no?, a nivel emocional. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Y esto vale tanto para perros que acaban de llegar a la protectora como para perros que acaban de llegar a casa adoptados, ¿vale? Es un trabajo que hacemos muchísimo. Lo que hacemos es trabajar el periodo de adaptación, ¿vale? El periodo de adaptación es ese periodo en el que el perro cambia de entorno, de vínculos, mira, cambia de todo, ¿vale? O sea, no hay nada que se parezca, ¿vale?, en su rutina anterior a la actual y lo que pasa es que las conductas que están apareciendo son totalmente imprevisibles. Yo digo que salen setas porque aparecen unas cosas y desaparecen otras, ¿vale?, durante el periodo de adaptación. Entonces, yo recuerdo perfectamente el día que llegó Sasha porque estábamos de prácticas con los alumnos del programa profesional y vi cómo entraba en la protectora totalmente desbordada, totalmente inundada, en el sentido de no era capaz de gestionar lo que estaba pasando, seguía a todos los coches que veían, llegó con collar de ahogo y llegó con una correa muy cortita. Tal cual llegó, lo primero que hicimos fue cambiar el arnés, poner un arnés, ¿vale? En este caso pusimos este arnés, ¿vale?,
que es de su talla. No es el que más me gusta, el Julius, porque puede inhibir la movilidad de los hombros, pero no teníamos ninguno más a mano y es el que ahora mismo tiene ya asignado porque necesitamos otro arnés de su tamaño. Y pusimos una correa pues más larga, ¿vale? Esta correa medirá un par de metros tranquilamente. ¿Qué hice? Intentar sacarla a pasear. Bien, lo que hacía era perseguir coches y cuando no podía llegar al coche se quedaba paralizada mirando a la carretera por donde había venido, hacía muy poquito. Antes de dejarla en jaula, directamente, ¿vale? Sabiendo que llevaba años conviviendo con una familia, lo que hicimos fue darle un ratito para poder estar con nosotros y ver si conseguíamos relajarla de alguna manera. La perra estaba temblando, estaba muy tensa, se estaba ahogando de la hiperventilación que llevaba, ¿vale? De la respiración súper acelerada. Tenía las pupilas muy dilatadas, estaba salivando, con lo cual eso nos demostraba que estaba en un estado de estrés muy elevado, ¿vale? Entonces, en esos momentos no se puede plantear absolutamente nada de trabajo con el perro. Lo único que podemos hacer es estabilizar y darle predictibilidad y rutina, ¿vale? Además de buena vinculación. Entonces, los primeros días, como además me enganchó a mí en la semana de prácticas de los alumnos, me encargué de que cada día me viera y yo pudiera estar con ella y empezar a ver por dónde empezábamos el trabajo, si es que lo empezábamos. La primera vez que la dejé en la jaula estuve después un buen rato con ella, luego volví, la perra estaba temblando y al día siguiente cuando fui a la jaula la perra me estaba gruñendo muy fuerte, ¿vale? Por miedo, ¿sí? Además de que era incapaz de dormir en el chenil que hay en la jaula, ¿vale? En la camita que hay en la jaula, durmió detrás de la casita para estar escondida y se la notaba que estaba muy abrumada con el ruido de los perros. Eso se puede traspasar a casa cuando llega un perro con muchísimo estrés de una protectora, en el que le está costando mucho el entorno, las rutinas de la familia, no conoce a nadie y es incapaz en esos momentos de procesar lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Darle tiempo. ¿Qué hacemos? Vincularnos con él poco a poco. El ritmo lo marca él, el perro, ¿vale? En este caso Sasha está marcando el ritmo. Ahora vendrá a ratos no vendrá. Ahora por fin es capaz de olfatear un poco más relajada aquí dentro. En calle todavía no. Y todavía no hemos empezado la exposición a perros. ¿Qué sí estamos trabajando con ella? Cosas muy sencillas como el nombre o el besito, el y que ella venga. Ahora todavía no lo tiene ni trabajado. En este caso, el nombre sí que lo vamos trabajando. ¿Y qué intentamos? Ver a ver qué le motivaba un poquito para empezar a vincularse con nosotros. Lo que vimos es que la comida no le motivaba tanto. Lo que más le motivaba era explorar, sobre todo lo que tiene también es mucho miedo. Ahora no se le nota, pero tiene mucho miedo e intenta meterse en sitios oscuros y cerrados, con lo cual realmente lo que vimos es que lo que necesitaba en esos momentos era contacto social, ¿vale? No conseguimos jugar con ella todavía. Ahora ya empiezo a hacer algún pipi en calle y por aquí, pero los primeros días no los hacía. Entonces fue primero intentar que hiciera pipi, luego intentar que hiciera caca, intentar que las cacas fueran un poquito menos blandas día a día, porque también tenía mucha diarrea y eso genera mucho malestar y genera todavía más estrés. Y a partir de ahí, poco a poco, ir presentando diferentes circunstancias, ¿vale? Al principio ni tan siquiera reaccionaba a perros. Estaba tan inhibida, tan bloqueada que no era capaz de reaccionar. Al cuarto día, más o menos, empezó a coger comida porque a alguien se le cayó un trozo de sándwich y ella lo comió y dijimos, ojo, que le gusta el sándwich. Entonces alguien, no recuerdo quién, dijo, pues si le gusta el sándwich vamos a darle un poquito de sándwich, ¿no? Del embutidito del sándwich. Se lo dimos y comió. Y a partir de ahí desbloqueó hacia el Frankfurt y hacia un poquito de pienso. Sasha, ¿vols? Molt bé, cariño. Ahora mismo lo que estoy haciendo simplemente es ofrecerle alguna cosita de comida, ver si la quiere, si no la quiere no pasa nada. También lo que hicimos los primeros días fue limpiarle las orejitas. Ahora, por ejemplo, tiene mucha descamación, pero ya no tiene tanto ácaro, pero sí que sigue teniendo mucha descamación en la piel. ¿A que sí, cariño? Sí. Y estuvimos limpiándola, poniéndole crema hidratante. También tenía la trufa muy pelada, eso ya no lo tiene tanto, un poquito todavía, pero no tantísimo. Las patitas las tenía muy secas. Mira, amor, Sasha, mira. Mira, cariño. Molt bé. Ole. Que bona que està. Molt bé. Mira. Molt bé. ¿Vale? Lo que estoy trabajando simplemente, pues mientras grabo este vídeo, trabajo un poquito el foco, el nombre, que se vaya vinculando poquito a poquito. Entonces, muchos perros recién adoptados, también muchos cachorros y muchos perros que acaban de llegar a la protectora, atraviesan el periodo de adaptación, ¿vale? Que también es un periodo de desorientación, ¿vale? Ahí lo único que se puede hacer es darles tiempo, nada más, ¿sí? Resumiendo, no tenemos que entrenar con ellos, no tenemos que trabajar nada con ellos, sino que lo único que tenemos que hacer es observar, entender, acompañar y vincularnos poquito a poquito con ellos, ¿sí? Porque al final están interpretando y aprendiendo a vivir en un mundo nuevo que tiene muchísimos estímulos que nosotros ni tan siquiera percibimos, ¿vale? Y están poco a poco acostumbrándose a lo que les va a tocar vivir durante una temporada larga o el resto de su vida, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ayudarles es a
comprender esto, ¿sí? Poquito a poco. Busca. Molt bé, cariño. Tenemos que ayudarles a comprender todo esto y a darles tiempo. Tenemos que permitir ese proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación puede durar semanas o meses, ¿vale? Entonces, el foco debe estar en construir una relación segura. Alguien en quien pueda confiar. Mira, Sasha. Mira, cariño. Hola, Índalo, cariño. Hola, cariño. ¿Qué? Molt bé, has visto a Índalo y no ha reaccionado. Qué ve, cariño. Entonces, cuando construyes una relación segura, aparte de que tú te conviertas en una figura de referencia en la que puedan confiar, lo que hacemos también es construir previsibilidad, rutinas fijas o lo más estables posibles, entorno seguro, manejo sin aversivos, sin castigar nada con aversivos, nunca ningún tipo de aversivo, ningún tipo de grito, ningún tipo de nada, ¿vale? Mucho contacto social. Molt bé, Sasha. Superbé, molt bé, cariño. Ho has fet superbé. Qué bé, cariño. Entonces, empezamos a tener contacto social con el perro, ¿vale? Pero siempre después de que él nos dé el consentimiento, o sea, que él inicie la conducta, el contacto, ¿vale? O de que paremos el contacto y él nos pida un poco más. Molt bé, Sasha. Molt bé, cariño. Molt bé, Índalo, tú también. Hola, cariño. Y vamos generando pequeñas experiencias positivas sin exigirle de más al perro. Antes de crear ningún tipo de habilidad y ningún tipo de obediencia, tenemos que empezar a crear confianza, buenas expectativas, buen vínculo y buena rutina y estructura en su vida. Además de, como decía, encontrar la motivación que tiene el perro para poder desarrollarse a partir de ahí. Y ahora dirás, vale, Marta, pero esta perra tiene problemas de reactividad con otros perros. ¿No la vas a trabajar hasta que esté mejor? La respuesta es que no. No la vamos a trabajar específicamente, pero la reactividad se trabaja desde el día 1. ¿Por qué? Porque aunque no intervengamos directamente, todo el proceso de adaptación bien llevado ya está interviniendo en la reactividad. Bajamos el estrés, favorecemos la comunicación, nos vinculamos de manera segura con el perro, con lo cual puede desarrollarse a través nuestro también, y lo aprendemos a leer para anticipar reacciones y poderlo sacar de la circunstancia, del conflicto, antes de que se detone algo más gordo. Y aquí lo que está claro es que primero debemos acompañar y luego debemos intervenir. Porque si acompañamos primero y ayudamos al perro a estar mejor, una vez intervengamos, el perro tendrá menos cosas en las que intervenir y más cosas ya trabajadas, ¿vale? Otra cosa que hacemos durante los primeros días es trabajar el arnés, positivizarlo y empezar a trabajar el manejo de correa, pero muy suave, ¿vale? Sasha, mira, amor. Mira, cariño, pues arnesito. Molt bé. Mira, cariño. Molt bé. Vale, muy bien, cariño. Vale, fíjate que no ha tenido ningún problema, tampoco ha venido así como muy entusiasmada, pero al principio sí tenía miedo del arnés, porque ella llevaba un collar aquí apretándole un montón y además ella tiene dolor en la espalda, ¿vale? Tiene muchísimas contracturas, está muy, muy dura, muy, muy tensa, ¿vale? Entonces, el manejo, la positivización del arnés, fíjate que aún así está tensa, ¿eh? Cuando la toco, cada vez que la toco también da señales un poquito de estrés, de apaciguamiento, etc. Mira, molt bé. Pero luego es capaz, pues por ejemplo, a través de ese vínculo conmigo, volver a olfatear el suelo y coger los premios que le faltaban. Mira, Sasha. Mira. Muy bien, cariño. Y entonces lo que empezamos a hacer es trabajar manejo de correa, un poquito de arnés, un poquito de vinculación, un poquito de foco y después intervendremos en la parte más concreta que es la reactividad con perros y todos sus miedos. Entonces, como clave final, ¿sí? Muy importante, da tiempo al perro para poder trabajar a su ritmo, sin darle más margen a que haya más conflictos, pero sí sin forzar nada que todavía no esté preparado a gestionar, ¿vale? Entonces, si te ha gustado esto, ¿vale? Dímelo en comentarios, cuéntame aprendizajes del capítulo y sobre todo, dale like, comparte, etcétera, pero sobre todo, ayúdanos a difundir a Sasha porque está en adopción. Si te ha gustado, si te has enamorado, puedes contactar con Life for Pitbulls. Nosotros nos encargamos de la educación de los perros de aquí, con lo cual podemos acompañarte en el proceso de adaptación de ella, ¿vale? Otra vez en casa. Así que si quieres adoptarla, ya sabes, contáctanos, contacta a Life para que podamos darte más información. Está en Cataluña, así que estaremos por aquí. Entonces, nada, comparte por aquí. Aquí recuerda que en la caja de descripción tendrás un montón de recursos gratuitos que te van a ayudar muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Que vaya muy bien. Un abrazo, Friki Perri.